Es hora de acercarnos con ansia, con profundo anhelo a la palabra de Dios, conociendo al Dios de la Biblia y conociendo su voluntad. Y hoy vamos a compartir el primer tema de una nueva serie, que creo que tiene alrededor de 6 o 7 temas, y el tema es dirección. Se titula así, dirección. Y tiene que ver cómo Dios nos dirige y nos guía en nuestra vida cotidiana, aún en los detalles más aparentemente insignificantes de nuestra existencia en este mundo. El objetivo de este seminario sencillo será observar qué dice la Sagrada Escritura sobre la toma de decisiones. En el mundo cristiano más amplio existen algunas ideas realmente antibíblicas acerca de cómo Dios guía nuestras decisiones. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, también es cierto que nos brinda verdades tremendas, fundamentales, sobre la forma en que Dios, este Dios nuestro Padre Celestial, nos guía aún en la toma de nuestras decisiones. Y esperamos que esta clase sea de ayuda bíblica para nuestras vidas y sobre todo práctica. Muy importante, ¿verdad? Es importante adquirir conocimiento intelectual de la Biblia, de la teología, pero como hablaba con Ana María hace un rato, es necesario que esa teología que está aquí baje al corazón y del corazón a nuestros pies para andar una vida conforme a la voluntad del Señor. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, versículo 22, se recogen estas palabras que pronunció el mismo Jesús. Lucas 12, 22 dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vistiréis. Y creo que esto es muy común, aún entre los cristianos, afanarnos por el comer, el vestir, los pagos, etcétera, etcétera. Pero Cristo nos enseña, o mejor dicho, Cristo nos manda a que no nos afanemos por nada en esta vida. Porque Dios está en control de nuestra vida y de todo lo que necesitamos. Dios está en control. Él es nuestro proveedor. Y por tanto, como creyentes, debemos descansar en este Dios de la providencia. Esta clase tiene que ver con tomar decisiones. Es una clase muy práctica, es algo muy práctico del día a día. Pero queremos que seamos todos creyentes que tomamos decisiones que agradan a Dios. Muy importante. A veces tomamos decisiones que aparentemente para nosotros es la mejor, es lo que más nos conviene, ¿sí? Para nuestro bien personal, aparentemente. Pero como hijos de Dios debemos tomar decisiones que glorifican y agradan a Dios. Tampoco queremos ser personas ansiosas al tomar nuestras decisiones. A veces tomamos decisiones que producen ansiedad en nuestra vida, en nuestra experiencia, y esto es algo que trae ansiedad a nuestra vida y es algo horrible, ¿verdad? Sufrir ansiedad en nuestra experiencia personal. ¿Por qué a Dios no le agradaría que tomemos decisiones ansiosas? La respuesta es que cuando estamos ansiosos, cuando tenemos ansiedad por alguna decisión en nuestra vida, la tomamos diciéndole a Dios prácticamente que Él no es suficientemente grande, suficientemente poderoso para guiarnos en su perfecta voluntad. Cuando tomamos decisiones según nuestro propio criterio personal, estamos diciéndole a Dios simplemente que Él no es digno de confianza para dirigirnos y guiarnos en esta vida. Pero creo que a todos nos pasa, ¿verdad? A todos nos pasa que queremos tomar el timón de nuestra vida nosotros mismos, ¿verdad? Ser el dueño de nuestras decisiones, que nadie nos diga nada, pero Dios es soberano. Y si eres creyente, si estás en Cristo, Dios dirige nuestras vidas, Dios controla nuestra existencia y Él nos provee de todo lo que necesitamos. Y eso debe producir en nosotros paz y descanso en la soberanía de Dios. Hermanos queridos,
Perdonar este inciso, pero hoy en día se desconoce mucho la soberanía de Dios. Se habla mucho del amor de Dios, de su misericordia, de su bondad. Gloria a Dios, es cierto. Dios es amor, es bondadoso, es un Dios lleno de gracia y misericordia, pero Dios es soberano. Y soberano significa de que Él es el jefe supremo del universo. Y Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, en todo el universo. Él es el soberano. Y todo este vasto universo está en las manos del Creador. No está en las manos de Putin, no está en las manos del Trump, está en las manos de Dios. Él es el único soberano, dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 6. El único soberano. Y aún los detalles más pequeños, los detalles más insignificantes en nuestras vidas, están bajo el control de este Dios soberano. Ahora, ¿cómo Dios nos guía? Creo que los cristianos generalmente siguen o seguimos tres teorías acerca de cómo Dios nos guía en la toma de nuestras decisiones. Voy a presentar en primer lugar dos teorías que no son del todo bíblicas, aunque parecen muy cristianas, muy evangélicas, pero no son bíblicas. Y después presentaré la tercera idea, que sí está en armonía con la palabra de Dios. En primer lugar, a veces cuando queremos tomar decisión, intentamos discernir el plan de Dios, ¿sí? Cuando queremos tomar una decisión concreta, sea lo que sea en nuestra vida, queremos discernir nosotros mismos el plan de Dios. En otras palabras, creemos de que Dios tiene un plan secreto y detallado para cada uno de nosotros y que es nuestro trabajo, nuestra labor, averiguar el plan de Dios para nosotros. Y hacemos eso mirando cuidadosamente las circunstancias que nos rodean, señales espirituales, voces internas, la paz mental y el consejo de otras personas. Esto quizás suena muy correcto a primera vista, ¿verdad? Esperar que Dios te hable, que Dios te diga lo que tienes que hacer, suena muy correcto, muy cristiano, pero no es correcto, no es bíblico en un sentido. Sí es cierto, Dios hablaba de forma audible a los profetas en la antigüedad, pero en el día de hoy es un poco diferente, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber lo que debemos hacer según el plan de Dios? ¿Qué sucede si no elegimos su plan en nuestra decisión? Otra teoría es escuchar la voz de Dios. A veces, hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Escucha la voz de Dios y Él te dirá, sí, aparentemente es muy correcto, pero tiene problemas. La idea aquí es que Dios se comunica directamente con nosotros y nosotros necesitamos escucharle y Él puede hablar suavemente a nuestras mentes por medio de sueños o incluso de forma audible. El problema con esto es que para cuántos de nosotros esto es algo cotidiano. Levante la mano si Dios le habla cada día en sueños o audiblemente. ¿Es la realidad? No, ¿verdad? Aunque Dios puede hacer lo que quiera porque es soberano, no es la forma en que Dios opera por lo general. De hecho, nunca se nos enseña en las Escrituras a buscar la dirección de este modo. Nunca se nos manda a buscar la dirección de Dios escuchando la voz de Dios directamente o por sueños. La tercera idea, creo que es la más correcta, es la bíblica, es Dios nos dirige, nos guía con sabiduría. Sabiduría. Dicho de otra manera, la forma normal por medio de la cual Dios nos guía, aún en las decisiones más pequeñas de nuestra vida, es haciéndonos sabios. Dios nos hace sabios. Él nos da conocimiento a través de su palabra, la oración y el consejo de otros hermanos más maduros. Pero creo que todos pensamos más bien que Dios no hable, ¿verdad? Audiblemente, por sueños. Hermanos, sí es cierto que en la Biblia Dios habló así, de muchas formas, de muchas maneras. Pero seamos sinceros, no es el medio que Dios utiliza para hablarnos hoy. Aunque Él lo puede hacer, sí, claro, es soberano. Tampoco la Biblia nos dice, mira,
Es un requisito para tomar una decisión, escuchar la voz de Dios audiblemente. O Dios te va a dar un sueño. No está en la Biblia esa idea. Más bien, Dios nos da conocimiento, sabiduría, a través de su palabra. ¿Cuánto estamos leyendo la Biblia cada día? La palabra de Dios. La voluntad de Dios está revelada aquí. De forma exclusiva está aquí. Su voluntad no la vas a encontrar en otro sitio. En la palabra de Dios. Y cuando oramos también estamos teniendo comunión con Dios, dejando nuestras peticiones delante de su trono sublime de gracia y misericordia. Y también el consejo de otros hermanos. Es bueno también tomar consejos, no de impíos. No tomes consejo de un hombre impío, pecador, que no conoce a Dios. Porque te va a llevar por el mal camino. ¿Sí? Pero tomar consejo de otros hermanos creyentes y más maduros que nosotros. Maduros, que conozcan la palabra de Dios, que vivan una vida de santidad. Pues será útil tomar el consejo de nuestros hermanos. Vemos, por tanto, a la luz de la Biblia, de que Dios usa usualmente su palabra para guiarnos. Eso lo hace Dios preparándonos con sabiduría y conocimiento de cómo deberíamos vivir nuestras vidas cotidianas en todos los aspectos y áreas de nuestra vida. Dios ha hablado, ¿verdad? Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo. Dios habló muchas veces en el Antiguo Testamento, a través de profetas, reyes, sacerdotes, etcétera, etcétera. Pero Dios, al final, nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Cristo es la máxima revelación de Dios. Decía un teólogo, y esto ya lo he dicho muchas veces, que Dios el Padre ha agotado su mensaje en Cristo. En un sentido, Dios no tiene nada más que decir. Lo ha dicho todo en Cristo. ¿Quieres conocer a Dios? Contempla a Cristo. ¿Quieres conocer a Dios? Dedica tu vida a pasar tiempo a los pies de Cristo para conocer a Dios. En Hebreos capítulo 4, por ejemplo, encontramos el efecto de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, 12, dice así la santa palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Su palabra es suficiente para penetrar en lo más profundo de nuestro corazón y guiarnos a la perfecta voluntad de Dios. También en el libro de Proverbios, capítulo 2. Proverbios, capítulo 2, versículos 1 al 6, nos enseña que debemos buscar la sabiduría. Hebreos 2, capítulo 2, versículos 1 al 6, dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Necesitamos sabiduría. Sabiduría es un concepto que hoy se entiende mal por mucho. Ser sabio no es ser un erudito, un especialista en una rama científica. A veces creemos que porque, no sé, uno conoce mucho de teología, ya es muy sabio. No necesariamente. Ser sabio en la Biblia es conocer la Biblia, evidentemente conocer a Dios y vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. No es ser un experto en ninguna materia, sino conocer a Dios, conocer su voluntad y vivir una vida que refleje a Cristo. Una vida de santidad, una vida de entrega a Dios. Eso es un sabio en la Biblia. Y nosotros como creyentes debemos ansiar, buscar
la sabiduría como el oro, antes como la plata, ¿no? En la Biblia. Hoy creo que el oro es el metal que está subiendo. Es un metal precioso y deberíamos buscar la sabiduría de Dios, así como los hombres buscan el oro para enriquecerse. Nosotros debemos buscar la sabiduría de Dios para enriquecer nuestra alma y vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, aun cuando la forma en que Dios nos guía es por medio de la sabiduría, no obstante, recordemos de que nosotros somos pecadores. Aunque somos salvos, aquellos que hemos creído en Cristo, estamos en Cristo, somos salvos, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Sin embargo, aún en nosotros mora la naturaleza caída y corrompida por el pecado. Y este pecado que mora en nosotros, de alguna forma, tiñe todo lo que hacemos y pensamos. La Biblia, amados hermanos, está plagada de ejemplos de cómo el pecado nos ciega y evita que tomemos decisiones sabias en nuestra vida. Piensa en el pecado de David, cómo codició a Betsabé. Ceder ante las tentaciones nos llevan a cometer pecado ante Dios. Piensa en 3 categorías básicas de decisiones y cómo el pecado desafía nuestra capacidad de tomarlas correctamente. Por ejemplo, hay decisiones de justicia que menciona este autor. Decisiones de justicia. Por ejemplo, cuando hablamos de justicia, nos referimos a lo que Dios ha dicho que hagamos y a lo que Dios ha dicho que no hagamos. Eso está en la Biblia, ¿verdad? Dios nos ha dicho lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que evitar. Pero por supuesto, amados hermanos, todos sabemos por experiencia que incluso donde la dirección de Dios es clarísima, que está en la Biblia, aún así desobedecemos a Dios. ¿Sí? En nuestra pecaminosidad transformamos lo que es blanco y negro en gris o simplemente nos rebelamos porque creemos más a veces en el pecado en lugar de Dios. Hay decisiones de juicio que menciona este autor. Muchas decisiones en la vida no son blanco y negro. Aquí es donde hay cierta libertad cristiana. Hermanos queridos, hay ciertos temas donde cada cristiano tiene libertad. Lo pueden leer en Romanos capítulo 14. Hay cierta libertad en ciertos asuntos y temas. No obstante, incluso en áreas de libertad cristiana, nuestros motivos y percepciones pueden distorsionarse por el pecado. Así, amados hermanos, es cierto que Dios nos guía a través de la sabiduría que Él mismo nos da y por tanto es un gozo, ¿verdad? Saber de que Dios nos guía en su sabiduría, en su palabra. No obstante, el pecado nos acecha. No tanto desde afuera, sino desde nuestro corazón caído y corrompido por el pecado. Pero la gran noticia es que Dios nos guía. No estamos solos. No andamos al azar en nuestra vida, sino que Dios está en control absoluto de nuestros pasos. Aunque seamos pecadores, aunque muchas veces somos rebeldes a Dios, Dios nos guía. Proverbios 16:33 dice que las suertes se echan sobre la mesa, pero cada decisión proviene del Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice que Dios promete suplir. Él promete suplir nuestras necesidades en Cristo. No estés ansioso, no tengas ansiedad por el mañana. No es correcto, amados hermanos. Cuando estamos ansiosos es porque no estamos confiando en el poder de Dios. Incluso Mateo 10:30 dice que Él conoce cada cabello de nuestra cabeza. Y no cae ningún cabello sin el permiso de Dios. Por tanto, debemos entender que Dios es soberano y que dirige nuestras vidas como pastor divino en su providencia. Él está en control, Él es soberano y Dios se preocupa de todo detalle en nuestra vida. Un autor llamado James
Petty nos cuenta que, yo no sé si es cierto, yo no entiendo de astronomía, pero dice este autor que el universo tiene 12 millones de años luz de diámetro. Una barbaridad, una locura. Y este autor también indica que una galaxia, mejor dicho, existe una galaxia por cada grano de arena en la Tierra. Es una locura, es una barbaridad. En cada galaxia hay millones y millones e incontables de estrellas. Y hay miles y miles de millones incontables de galaxias. Es una locura la grandeza de Dios. Y sigue diciendo este autor lo siguiente, y cito a este autor, dice: la decisión de una persona sobre las condiciones vitales de una madre, un trabajo, una escuela, un compañero, pueden parecer increíblemente insignificantes, fuera de la diminuta y temporal esfera de nuestra egoísta existencia. En todo caso, ¿por qué debería Dios preocuparse por detalles tan pasajeros? Es cierto, ¿no? ¿Por qué importaría en lo absoluto si todos y todo tendrá un fin? Vivimos simplemente en negación, ignorando toda la evidencia de la insignificancia de nuestras decisiones. Amados hermanos, si comparamos nuestras vidas, nuestras decisiones con el vasto universo, el cual Dios ha creado, todo es insignificante. Nuestra vida no tiene sentido. Pero aún Dios se preocupa. En un sentido, Dios está en control de todas las cosas. Es asombroso. Somos más pequeños que la punta de un alfiler en este extenso y grande universo. Nuestras perspectivas están dañadas por el pecado, es cierto. Y con todo así, servimos a un Dios todopoderoso y misericordioso que conoce todo acerca de nosotros. Y Él ha ordenado cada día de nuestras vidas. Hermanos queridos, Dios ha ordenado cada día de nuestras vidas y Él nos guiará y proveerá de acuerdo a su poder y su perfecta voluntad. ¿Cuán alentador es esto, amados hermanos? Y ahora sí, en los próximos minutos vamos a presentar de forma breve y sencilla 7 pasos que este autor, James Petty, no sé si lo pronuncio bien porque en inglés no tengo ni idea, él menciona 7 pasos o varios pasos para, de alguna forma, tomar decisiones sabias. No son reglas, son pasos, que no estarían mal ponerlo en práctica en nuestra vida personal. En primer lugar, la consagración. Consagración. ¿Qué significa consagrar nuestras decisiones? Significa que necesitamos entender, en primer lugar, quién somos nosotros y quién es Dios. Debemos entendernos a nosotros mismos y entender a Dios, o mejor dicho, saber quién es Dios y cómo es Dios y cómo nuestra responsabilidad se relaciona con su providencia. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, leemos así en la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Esto es lo que queremos como cristianos, ofrecer nuestras vidas por completo como sacrificios vivos al Señor. Ofrecer todo, no una parte. El llamado del Evangelio es un llamado radical. ¿Sí? Lo puede leer en Lucas capítulo 14. El que no toma su cruz y sigue a Cristo no es digno de ser llamado discípulo. Y tomar la cruz en aquel contexto social, político, religioso, implicaba la muerte, el martirio. Cristo no habla de pruebas o sufrimientos, no, está hablando de la muerte misma. La cruz era el método de ejecución de los romanos en el siglo I. Y tomar la cruz implica seguir a Cristo con todas sus consecuencias, aún
morir por la causa de Cristo. Pero hoy, en nuestra época, se ha suavizado el evangelio y se predica un falso evangelio en muchos sitios o un evangelio light, que para nada se corresponde con lo que enseña la palabra de Dios. Por tanto, como creyentes debemos ofrecer toda nuestra vida, nuestros trabajos, talentos, matrimonios, crianza de nuestros hijos al Señor. No para ganar su favor. Nadie puede ganar el favor de Dios. Todo es por gracia, por pura gracia. Sino que lo hacemos en respuesta a la misericordia y bondad de Dios para con nosotros. Queremos ser transformados a la imagen de Cristo, no a la imagen de este mundo caído y depravado por el pecado. Pablo enseña que solo entonces seremos capaces de comprobar cuál es la voluntad de Dios perfecta, buena y perfecta. Por tanto, el primer paso para conocer la voluntad de Dios bien para nuestra vida es consagrarnos a Dios. ¿Sí? Consagrar todo nuestro tiempo, toda nuestra vida al Señor. Rechazamos el mundo y sus deseos. Nos rechazamos incluso a nosotros mismos y a nuestros deseos pecaminosos y entregamos todo ante Dios. No retenemos nada, amados hermanos. Hemos dicho matrimonios, trabajos, hijos, deseos, poder, influencia, hobbies, deportes, entrenamientos, amigos, etcétera, etcétera. Jesús dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar la dirección de Dios, amados hermanos, no es cuestión de usar a Dios para obtener nuestra propia visión personal de éxito. Consagramos nuestras decisiones a Él y nuestro principal deseo es amar a Dios, servir a Dios y glorificar a Dios. En segundo lugar, otra práctica que podemos cultivar es la súplica, la oración, suplicar al Señor. ¿Oramos a diario? ¿O solamente cuando estamos en problemas? ¿Sí? Es muy común, ¿verdad? Ya hemos dicho, lo he dicho infinidad de veces, que tenemos dos medios para conocer a Dios y cultivar una relación personal con Dios: la Biblia y la oración. El estudio, meditación de la palabra de Dios y la oración. Y una cosa es tan importante como la otra. Por ejemplo, el Salmo 25:5 dice: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Y Lucas 11:13 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial nos dará al Espíritu, dice, al Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si somos nosotros que somos miserables pecadores y intentamos dar siempre lo mejor, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuánto no más Dios, que es un Dios infinito en bondad, gracia y misericordia? También la Biblia nos recuerda la necesidad de perseverar en la oración. ¿Se acuerda usted de la historia o parábola de Jesús sobre la viuda persistente en Lucas capítulo 18? Esta mujer viuda obtuvo justicia de un juez malvado e injusto simplemente por ser persistente, por insistir día a día pidiendo justicia. ¿Cuánto más responderá un Dios que es bueno, que es gracia infinita, a nuestras oraciones si perseveramos en ellas? Debemos orar por sabiduría, orar para que el pecado en tu corazón sea revelado y pueda ser confesado, y orar para que tus deseos sean santificados delante del Señor. Otra cosa que podemos hacer es consultar. La Biblia dice que debemos procurar el consejo de otros. Es importante. No quiere decir que las palabras del consejero sean reveladas por Dios, necesariamente, no. Sin embargo, parte de ser sabio consiste en buscar el consejo de otras personas sabias, maduras, que nos puedan también aconsejar bíblicamente.
Es algo que vemos mucho en la Biblia. Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Otro proverbio dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Por tanto, la Biblia una y otra vez nos enseña lo bueno que es, lo importante que es también tomar consejos de otros hermanos. Puede ser pastor, maestro o simplemente un hermano maduro en la congregación. Y por último, hermanos, vamos concluyendo, 5 minutos, la meditación. Meditar la palabra de Dios también. La meditación bíblica, dice un autor, es el proceso de aplicar cuidadosa y deliberadamente la palabra de Dios a nuestras vidas. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La meditación de la palabra consiste en darle vueltas a la Biblia en tu mente. Es reflexionar la palabra de Dios, darle un vistazo serio, pensar, orar y aplicar la Biblia a nuestras vidas en todos los aspectos. Meditación no es buscar un estado eufórico. No es buscar revelaciones secretas de Dios. Eso no es bíblico. Eso son brujerías. Tengamos cuidado, porque se infiltran también en las iglesias. Meditar no es hacer budismo, ¿sí? En el budismo sí se medita, también en el hinduismo, la meditación. Eso es satánico. No es buscar revelaciones secretas. La meditación no consiste en preocuparse, tampoco. ¿Sí? A veces meditamos y nos preocupamos más. No, más bien es luchar contra la ansiedad con la palabra de Dios. La meditación tampoco es fantasear. ¿Sí? A veces meditamos y estamos creándonos fantasías de algo mejor. No, eso no es meditar. ¿Cómo es la meditación? Y vamos concluyendo. Dice un escritor que prácticamente la meditación puede venir en forma de diario o de un tiempo extendido de oración. Por ejemplo, mientras consideras lo que lees en la Biblia, el consejo de otros y otros factores. Pero tengamos en cuenta algo importante, amados hermanos. Nuestra responsabilidad es leer la palabra de Dios, ¿verdad? Buscar a Dios en su palabra, entregar nuestra vida por completo al servicio de Dios, vivir en santidad, orar, pedir el consejo de otras personas sabias y maduras, pero recuerda de que todo está bajo el control de Dios. Yo os invito a Romanos, abran su Biblia y con este texto concluimos. Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Un texto que todos sabemos de memoria, creo. Romanos 8, 28 dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto no se aplica a todas las personas. Los pecadores, los que no tienen a Cristo, todas las cosas malas le van a ir peor. ¿Sí? Esto es para creyentes, para hijos de Dios, aquellos que han sido llamados, lo dice el texto, ¿no? Conforme a su propósito, son llamados. Los que son llamados por Dios son salvos. Es un texto para cristianos, no para pecadores, impíos. Por tanto, aún todas las cosas que nos puedan acontecer en nuestra experiencia, aún las cosas malas que nos hacen sufrir y padecer, como pruebas, sufrimientos, aún Dios
detrás de todo eso, Dios lo guía para el bien de nuestras almas. Concluyo con otro texto, Génesis capítulo 50. ¿Os acordáis de la historia de José? Sufrió el desprecio de sus hermanos, lo vendieron como esclavo, fue a parar a Egipto, fue acusado injustamente, fue puesto en la cárcel, ¿sí? Y todo esto por causa de sus hermanos envidiosos. En Génesis capítulo 50, versículo 20, en este contexto de Génesis 50, vemos que Jacob, el padre de José, ha muerto y ahora los hermanos de José tienen miedo de que José arremeta contra ellos por el mal que le hicieron. Pero notad lo que José dice a sus hermanos. Génesis 50, 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Humanamente esto era una locura, ¿no? Pensar de que Dios iba a hacer algo bueno detrás de todo esto. Pero Dios usó la historia de José para, en su sabiduría infinita, guiar la vida de José para salvar a su pueblo. Si José no llega a parar a Egipto, el pueblo de Israel desaparece por hambre en la tierra. Y si el pueblo de Israel desaparece, la promesa de Dios de que enviaría al Mesías y Cristo no hubiera salvado al hombre, o sea, todo está en el plan de Dios. Y Dios controla todas las cosas, y aún detrás de las cosas que parecen malas para nosotros, sufrimientos, pruebas, aflicciones, Dios está en control y Él las dirige para nuestro bien espiritual y sobre todo para su gloria. Todo lo que hace Dios siempre es para su gloria. Y Dios quiera, hermanos queridos, Dios quiera que cada decisión que tomemos nosotros, por muy pequeña que sea, un trabajo, cambiar de vivienda, sea lo que sea para glorificar a este Rey de Gloria, Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él la gloria eternamente y para siempre.